El día de hoy vamos a resolver algunos problemas de máximos y mínimos. Y como primer problema vamos a determinar los máximos y mínimos globales de ciertas funciones. Entonces vamos con nuestro primer ejemplo. Entonces nuestro primer ejemplo es calcular los máximos y mínimos globales de esta función en el intervalo 0,3. Entonces recordemos, aquí les voy a dejar rápidamente qué significa que una función tenga un máximo y un mínimo en un punto dado. Entonces ya lógicamente pues es el valor máximo, ¿no? Encontrar el punto en donde la función tenga el valor máximo o donde tenga el valor mínimo en ese intervalo. Entonces vamos a hacerlo. Y recuerden que para esto necesitamos pues algún criterio que también sabemos cómo determinarlo, ¿no? Es a través de los puntos críticos. Entonces, en los puntos críticos es donde posiblemente haya máximos y mínimos. Y entonces, pues es lo primero que podemos hacer para tratar de averiguar quiénes son los máximos y mínimos de esta función. Y entonces, pues primero calculamos la derivada, ¿no? La cual, pues es 6x al cuadrado menos 6. ¿Sale? Y entonces tenemos que nuestra derivada la debemos de igualar a 0 para encontrar quiénes son los puntos críticos. Y entonces al igualar a 0 tenemos que resolver la ecuación 6x cuadrada menos 6 igual con 0. Entonces factorizamos el 6, nos queda x cuadrada menos 1 igual con 0. Aquí, esto es una diferencia de cuadrados que queda como x más 1 por x menos 1 igual con 0. Y de ahí ya podemos concluir rápidamente quiénes son los puntos críticos, que son la solución de esta ecuación, que son x igual a menos 1 o bien x igual a 1. Esos son nuestros dos puntos críticos donde posiblemente haya un máximo o un mínimo. Y luego, ya que encontramos los puntos críticos, que son x igual a 1 y x igual a menos 1, entonces a continuación lo que tenemos que hacer es evaluar los valores, pero no solo los puntos críticos, que es donde posiblemente haya máximos y mínimos, sino también en los extremos del intervalo cerrado, ¿sale? Porque puede ser que en los extremos del intervalo también ahí se encuentre el máximo o el mínimo. Y entonces lo que vamos a hacer es una tablita que queda de la siguiente manera, donde vamos a dar los valores de x, que van a estar compuestos por los puntos críticos, que son los dos primeros. Aquí es 1 y menos 1. Estos serían los puntos críticos. Y estos de aquí son los extremos del intervalo. Y luego, pues entonces, una vez que ya tenemos esos valores, hay que evaluar en nuestra función. Y entonces evaluando en 1 tenemos que f de 1 es 2 por 1 al cubo menos 6 por 1. Y entonces sencillamente haciendo estas cuentas me queda 2 menos 6 menos 4. Y ese es el primer valor, ¿sale? Y así vamos a hacer lo mismo con cada uno de estos puntos. Y una vez que hacemos ese mismo procedimiento con cada uno de estos valores, obtenemos que es menos 4, 4, 0 y 36. Por lo que lo único que resta es compararlos y elegir el valor más grande, y ese será el máximo, y en consecuencia el valor más pequeño será el mínimo, el valor mínimo. Y pues obviamente aquí ya vemos que el valor máximo es 36 y el valor mínimo es menos 4. Por lo tanto ya estamos cerca de poder concluir el problema, localizando esos puntos máximos y los puntos mínimos. Y finalmente entonces concluimos que el punto máximo está localizado en el 1, menos 4, que si observamos este punto pues es el punto crítico, y el punto mínimo está localizado en el 3,36. Y aquí observemos que el mínimo se localiza en el extremo derecho del intervalo. Entonces por eso es que necesitábamos también evaluar en los extremos del intervalo, porque a veces están ahí localizados los mínimos y máximos, ¿sale? Entonces por acá les voy a estar dejando la imagen de la gráfica de la función para que puedan apreciar y comprobar que efectivamente ahí están localizados los puntos máximos y mínimos de esta función. Y ahora vamos con el siguiente ejemplo, que es la función x menos 3 medios de raíz cúbica de x al cuadrado en el intervalo menos 1 a 3. Nuevamente hay que encontrar los puntos críticos donde posiblemente hay máximos y mínimos, y luego hacer la misma tablita para comparar. Entonces empecemos. Pues bueno, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar los puntos críticos? Resolver esta ecuación, la derivada de f igual con 0. Entonces la derivada, veamos que podemos reescribir esta función
como x menos 3 medios de x a la 2 tercios. Entonces de esa manera ya se vuelve más fácil poderla derivar. La derivada queda que la derivada de x es 1, la derivada de 3 medios de x a la 2 tercios, pues bueno, baja el exponente, multiplicado con 3 medios se hace 1, y luego 2 tercios menos 1, pues lo podemos ver como 2 tercios menos 3 entre 3, y entonces nos queda que es menos 1 tercio. Entonces, al derivar, nos queda esta ecuación. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos todavía que reescribir esto para poder resolverlo. Lo reescribo como 1 menos, entonces como es exponente negativo, baja y quedaría como 1 entre x a la 1 tercio. Entonces, realmente esta es la ecuación que hay que resolver. Entonces, ojo, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Necesitamos realizar primero las operaciones que estén del lado izquierdo para luego compararlo. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que hacer esta resta que está indicada aquí. Para hacer la resta nos queda que 1 menos 1 entre x a la 1 tercio nos queda de esta manera. O sea, ¿cómo se hace? Lo pueden hacer como ustedes quieran la resta, ya saben, una forma le ponen un 1 aquí abajo y entonces lo hacen de manera cruzada, ¿no? En el denominador es 1 por x a la 1 tercio, eso x a la 1 tercio, luego cruzado, x a la 1 tercio por 1 nos da este término y 1 por 1 me da este término de acá, ¿sale? Normal, como una resta de fracciones normal. Y entonces ahora sí, esta es la ecuación que debemos de resolver. Entonces fíjense, aquí, ya de aquí podemos concluir cuáles son los puntos críticos, porque recordemos que son no solamente cuando la derivada da 0 en ese punto, sino también cuando la derivada no existe en ese punto. Entonces aquí hay dos de ese tipo de números. Entonces para que dé 0, la x debe de ser igual a 1, ¿sale? No hay otra opción. Y luego, ¿qué pasa si la x es igual a 0? Pues esto no existe o es indefinido. Entonces, por lo tanto, ese también es un punto crítico. Es decir, que también es en x igual a 0. Esos son nuestros dos puntos críticos de esta función. Pasemos nuestra tablita. Entonces, aquí están los valores en los cuales vamos a evaluar la función para determinar cuál es el valor máximo y mínimo. Aquí tenemos, esta es una mejor manera de acomodar los valores, que es a los extremos, pues van a ser los extremos del intervalo, y en medio, pues los puntos críticos, que estos pues siempre van a estar dentro del intervalo, ¿no? O bueno, no siempre, pero en este caso pues sí están dentro del intervalo, entonces es una manera visual mucho mejor de acomodar estos valores. Y entonces pues ahora sí procedemos a hacer la evaluación. Al hacer las evaluaciones tenemos que en menos 1 me da menos 5 medios, en 0 me da 0, en 1 menos 1 medio y en 3 menos 0.120. Y entonces comparamos nada más. Por lo tanto, quiere decir que el mínimo se encuentra en el menos 1 con un valor de menos 5 medios y el máximo, curiosamente ahora, es aquí el 0, ¿no? Todos los demás valores pues son negativos, por lo tanto el más grande es el 0. Y entonces pues ya tenemos ahora sí determinado los puntos, o bueno, ya podemos determinar ahora sí los puntos máximos y mínimos. Finalmente entonces el punto máximo está localizado en el menos 1, menos 2.5, que era el menos 5 medios, y el punto, aquí están intercambiados, ¿no? Este es al revés, el de arriba es el punto mínimo y el de abajo es el punto máximo. También por acá les voy a estar dejando la gráfica de la función para que puedan comprobar. Efectivamente estos son los puntos máximos y mínimos.